Muy buenas, gente, soy Olimpia y en el vídeo de hoy os traigo una tabla full cremita, ¿vale? En esta tabla, como se puede apreciar, ¿vale? Están comparando todas las clases del juego, ¿vale? Me ha llevado su tiempo, pero espero que os sirva y si es así me dejéis un like, un comentario y activéis la campanita, gente. Os voy a informar un poquito de qué va la tabla, ¿vale? A primera hora parece un poco liosa, pero para nada, gente. Si os fijáis, arriba tenéis todas las clases y el ataque, la defensa, el soporte, la movilidad, el rango y la dificultad de cada clase, ¿vale? A la derecha veis las barritas, ¿vale? Que hay algunas que destacan más que otras, ¿de acuerdo? Según cada clase, pero como sé que aquí está demasiado englobado, hay gente que tiene ya como las ideas claras. Dice, yo creo que me voy a hacer un fighter, o yo me voy a hacer un warrior, o da igual, un support, no pasa nada, ¿vale? Un magician, lo que sea. La cuestión es que os voy a dejar un vídeo explicando de qué va cada clase, un poquito los pros, ¿vale? Más que las contras, porque las contras se pueden apreciar en las tablas, pero lo importante es que después de cada main class, ¿qué quiere decir? Después de los berserkers, en este caso de las 4 subclases, voy a dejar una tabla comparando esas 4 subclases dentro de los berserkers, ¿vale? Y así con cada una de las clases que hay disponibles. Para la gente que no tiene claro qué clase coger o dentro de cada main class qué subclase elegir o decantarse, que lo tenga más fácil, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os guste y let's go dentro vídeo. Aquí tenemos el Warlord. Este, gente, es el tanque del juego, ¿vale? Es el que encabeza la batalla ya que tiene muchísima defensa y habilidades defensivas. Destaca por una habilidad de escudo en la que mitiga gran parte del daño enemigo recibido, aunque mientras usa la habilidad es cierto de que su velocidad de movimiento queda algo reducida. Pero merece la pena, gente. También dispone de habilidades de support y de control de masas con mucho CC. Aquí tenemos al Berserker, una clase súper agresiva y de corto rango, pero con un poder autodestructivo. Esta clase va generando energía durante la batalla hasta cargar su furia y cuando la usa, más te vale que te pille lejos. Aumenta increíblemente su ataque y su velocidad de movimiento, además de poder usar habilidades más poderosas, creando así mucho agobio a sus contrincantes. Aquí tenemos al Destroyer. Esta es la clase que contiene más daño, ya que es una de las más lentas, gente. Va pegando martillazos y acumulando Gravity. Y una vez que acumula el máximo, se genera una zona de gravedad alrededor suyo, haciéndolo muchísimo más fuerte. Y lo mejor es que ralentiza a sus enemigos de tal manera que quedan expuestos ante su superioridad. Bueno, gente, aquí tenemos el Hollow Knight. Es de los Warriors el que más daño y defensa tiene. Y al igual que el Berserker, va acumulando energía hasta tenerla al máximo para desatar su furia, aumentando su velocidad de ataque y de movimiento hasta su máximo nivel. Además de poder usar también habilidades exclusivas más poderosas. Bueno, gente, como os he dicho antes, aquí os dejo la primera tabla comparativa de las estadísticas de los Warriors, ¿vale, gente? Ya sabéis, tenemos al Berserker, Destroyer, al Hollow Knight y al Warlord, cada uno con su diferente color, ¿vale? Abajo se puede apreciar que el Berserker es el color azul, el Destroyer el color naranja, el Hollow Knight en color gris y el Warlord en color amarillento. Let's go. Aquí tenemos la primera clase de las Fighter, la Soul Master. Esta clase destaca por ser híbrida en cuanto a rango de ataque, haciéndola un poquito más polivalente. Destaca por ser defensivamente ofensiva y como una buena fighter, cuando va atacando va recargando su ki,
y a la hora de usarlo gana estadísticas de combate increíbles. La siguiente de las Fighter, la Battle Master, destaca en esta rama por ser la más rápida de todas, gente. Es increíble, una pasada, ¿vale? Tiene combos súper rápidos, rellenando así sus 3 orbes para desatar su habilidad especial devastadora. Aquí tenemos la Infighter, ¿vale? Esta clase estéticamente está guapísima, tiene una habilidad definitiva que te quedas enamoradito de la clase, pero sobre todo destaca por tener en sus puños unas armas pesadas con las cuales destroza a sus enemigos. Esta clase tiene unas estadísticas tanto de ataque, defensa y movilidad muy equilibradas y gracias a eso genera mucho agobio a sus adversarios. La última de las Fighter, la Lance Master. Es de los Fighter la clase más agresiva y que contiene más daño boost, capaz de desintegrar a un enemigo gracias a su gran lanza, ¿vale? Tiene 2 tipos de lanza diferentes y al usar su energía acumulado gana estadísticas de combate increíbles, como pueden ser la velocidad de movimiento, daño y críticos. Vamos con la segunda tablita, gente, la de los Fighter. Atentos, ¿vale? Tenemos el Soul Master en color azul, el Battle Master en color naranja, el Infighter en color gris y el Lance Master en color amarillo. Bueno, gente, la primera de los Hunters, el Hawkeye. Es la primera clase de Ranger del juego que usa arco y flechas, lo que viene siendo un arquero de toda la vida. Es una clase que contiene muchísima movilidad y sigilo, haciéndola letal contra sus enemigos. Tiene la posibilidad de invocar un halcón que ataca a los enemigos cercanos usando habilidades especiales. Bueno, gente, aquí tenemos otra clase a rango, el Blaster. Este utiliza un pedazo de cañón que tiene muchísimo damage, ¿vale? Tiene mucho más damage que el Hawkeye, pero su movilidad es más reducida. También acumula energía y cuando está al máximo puede crear una especie de torreta que aumenta su daño usando habilidades demoledoras. Por último tenemos el Devil Hunter. Es una clase bastante habilidosa ya que usa 3 tipos de armas para realizar ataques según la distancia entre sus enemigos. Gracias a esto es una clase bastante impredecible y difícil de alcanzar, ya que puede causar graves daños desde cualquier distancia. Gente, se viene tercera tabla, los Hunters, ¿vale? En los Hunters tenemos el Hawkeye, el Blaster y el Devil Hunter, ¿vale? El Hawkeye en color azul, el Blaster en color naranja y el Devil Hunter en color gris. Aquí tenemos las primeras de las Magicia, la Arcana. Esta clase destaca por su gran potencial al usar las habilidades acumuladas de sus cartas mágicas, su gran agilidad y su velocidad durante la batalla. Es impredecible y gracias al tremendo daño que tiene, puede decidir drásticamente el curso de la batalla.
La siguiente de las Magician, la Summoner. Esta clase brilla por usar habilidades de invocación que actúan como tanques o supports para tu equipo, ¿vale? Cuanta más energía tenga acumulada, más poderosas serán sus invocaciones. Por último tenemos la clase Bardo. Esta clase es por excelencia la support. Utiliza un arpa y sus habilidades son melodías que causan daño y otorgan buffos de vida y estadísticas a sus aliados, creando así una superioridad ante el rival. Cuarta tabla, gente, los Magician. Tenemos a la Arcana en color azul, el Summoner en color naranja y el Bardo en color gris. Aquí tenemos la primera de las Assassins. Es la típica asesina del juego, la Blade. Es súper rápida y con un daño letal. Usa dos espadas cortas y una espada larga pesada con la cual puede usar su habilidad definitiva al activar su furia. Por último tenemos la Demonic. Esta clase destaca por su estilo de combate con garras demoníacas que causan un daño brutal. Es especialista en derribar a los enemigos y cuando libera su energía gana bonificaciones extra de vida y de velocidad. Bueno, gente, y por último los Assassins con nuestro coleguita el Blade y el Demonic. ¿De acuerdo? El Blade color azul y la Demonic en color naranja. Y eso es todo, gente. Espero que os sirva de ayuda, que podáis encontrar vuestra clase dentro de los ARC, que os haya servido para decantaros al final dentro de las clases con cuál subclase o qué rama vais a elegir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go!